Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos, fotos. Esta semana os quiero hablar de un poquito de inspiración personal mía, y que además recientemente pues es noticia, o ha sido noticia, porque ganó el Oscar al mejor director de fotografía por la película Blade Runner 2049. Hablamos del genial Roger Deakins. Os recuerdo que nos queda un taller de retratos en localización en Madrid este sábado 24. Tenéis tiempo y plazas libres para apuntaros. Echarle un vistazo a robertomasfoto.com. Ahí tenéis toda la información. Y ya estamos cogiendo marcha para el mes de abril, que tenemos un montón de actividades en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid y, por supuesto, los cursos online de composición y de organización y revelado en Adobe Lightroom. Así que, por favor, echadle un vistazo, que seguro que os gusta y os interesa algo para seguir desarrollando vuestra fotografía. Hablamos de Roger Deakins, un hombre que, como digo, es una inspiración absoluta para mí. La inspiración para la fotografía no solo la encontramos en otros fotógrafos, en fotografía clásica, en actual. Realmente podemos obtener inspiración de un montón de fuentes, sobre todo artísticas. El cine es algo que a mí me gusta mucho y que considero que para el fotógrafo, digamos, de reportaje, documental, bueno, en general cualquier tipo de fotógrafo puede aprender mucho del cine en cuestión de storytelling, en cuestión de contar historias, en cuestión de buscar planos, tratar el color, sobre todo los ambientes. Y Roger Deakins es uno de los maestros en lo que es la utilización de la luz, de las sombras, de cómo enfatizar los rostros de los personajes. Blade Runner, desde luego la última versión, que es el que ha ganado el Oscar, es un gran ejemplo de cómo sabe tratar el color, de cómo crea ambientes, atmósferas y cómo juega con esos contraluces tan potentes, dándole una gran importancia no solo al personaje, lógicamente, sino que pone todo eso a favor de la historia. Y es algo muy importante. Al final una fotografía es algo más complejo que a la hora de contar una historia que un plano de cine o una secuencia de cine, porque una secuencia realmente está compuesta de diferentes planos y diferentes escenas, ¿no? Dentro de lo que es la historia a contar. Sin embargo, una fotografía es solamente un plano, un flashazo, un momento, un instante congelado. Y es complicado al final que ese instante congelado cuente realmente algo más que 1000 palabras, ¿no? Esto que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y yo generalmente lo dudo, porque hay muy pocas imágenes que realmente cuentan tanto. Pero realmente lo interesante es conseguir llegar a contar mucho con eso, ¿no? Y Roger Deakins, en películas como, por ejemplo, Skyfall, No es país para viejos, El hombre que nunca estuvo allí, Sicario, bueno, películas realmente espectaculares en cuestión de cómo trataba él la iluminación que iba un poquito más allá de lo que era puramente técnico. Realmente podríamos estar hablando de cómo rebotaba con muselina en las paredes la luz natural, de cómo jugaba con 2 pasos por encima en los rostros y rebajaba lo que era la ambientación para conseguir enfatizar, como digo, los rostros y los personajes. Cómo creaba con esas luces artificiales, esos juegos de luz y sombra que generaban contraluces. Bueno, realmente técnicamente podríamos hablar. Yo os estoy poniendo un montón de fotografías capturadas, fotografías fijas y fotografías de la propia película, ¿no? Propias escenas, de fotogramas de estas grandes films, de estas grandes películas de la historia del cine. Y que la verdad es que es curioso como Roger Deakins todavía no había ganado un Oscar. Había ganado diferentes premios, había ganado mucho reconocimiento, pero todavía no tenía un Oscar en dirección de fotografía. Es increíble, ¿no? Porque estamos viendo uno de los maestros de los directores de fotografía. Una de las películas que a mí más me llamaron la atención es Skyfall. Skyfall es una de las últimas películas, si no la última película de James Bond, en la cual trata el color de una manera espectacular y el ambiente. No sé si habéis visto esa película de Skyfall, pero realmente os la recomiendo. Os la recomiendo sobre todo ya no porque es una película muy buena de acción, sino una película en la cual está tratada la ambientación de una manera espectacular. No os quiero destripar nada, lógicamente por si no la habéis visto, pero es una película en la que la fotografía, sin ninguna duda,
es gran parte del éxito de ese film. Realmente, cómo consigue las atmósferas, cómo trata las contraluces, cómo juega con las siluetas, cómo ilumina, cómo genera, digamos que ese carácter documentalista que tiene Dickens, pues cómo nos muestra todo lo que va sucediendo. Y esto lo va repitiendo, ¿eh? No es un autor, por ejemplo, si hablamos un poquito más al detalle de cómo trabajaba Roger Dickens en función de su obra, de grandes alardes. De hecho, todos los, entre comillas, alardes técnicos en fotografía los ponía a los pies de la historia, ¿no? Ni siquiera del actor en este caso, sino de la historia. Al final, un director de fotografía tiene que iluminar, tiene que buscar ese ambiente, tiene que buscar lo que aporte a la historia en función de lo que le pida o lo que esté trabajando mano a mano con el director de la propia película. Entonces creo que los directores de fotografía son un poquito gran olvidado, ¿no? En lo que es el gran público, los que no estamos muy metidos en el lo que no están muy metidos en el mundo de la imagen. Y realmente yo creo que se debería de mirar un poquito más este apartado, porque el director de fotografía es el que al final aporta ese plus de cómo trabajamos las ópticas, de cómo se trabaja la iluminación, de cómo se busca ese ambiente dentro de una escena, dentro de una película en general, ¿no? De un tratamiento de color. Es más importante de lo que mucha gente profana en el mundo audiovisual cree. Entonces, bueno, os animo a que visitéis el trabajo de Roger Dickens, que le echéis un vistazo a alguna de sus películas y que por supuesto aprendamos un poquito de fotografía de este gran maestro, que tenemos la suerte de que sigue trabajando a tope, con lo cual disfrutaremos seguramente en el futuro de grandes films y podemos seguir aprendiendo fotografía con él. Espero que os haya gustado el vídeo, echadle un vistazo a las pelis. Nos vemos en otros vídeos, a mí me contáis en Robert Thomas F en Instagram y en mi página web roberttomasfoto.com. Un saludo, chao.